Queridos amigos de TVK, Televisión Católica Arquidiocesana, tenemos la oportunidad de, en esta entrevista, conocer más acerca del CELAM y contar con una visita del Padre Leonidas Ortiz. Él es sacerdote de la diócesis de Garzón, en Colombia, y secretario adjunto de este organismo del CELAM. Y viene pues a visitar nuestro país con ocasión de preparar la próxima asamblea, que será la número 34 y tendrá como sede nuestro país El Salvador en el mes de mayo. Padre Leonidas, muy bienvenido a la Televisión Católica Arquidiocesana. Muchas gracias, Padre Edwin. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de venir a El Salvador con motivo de encuentros que hacemos a nivel de Centroamérica y México, especialmente en el campo de la pastoral social. Luego, cuando fui director del Observatorio Pastoral, también hicimos aquí en esta casa de Brisa del Carmelo algunas de nuestras reuniones y me agrada mucho poder estar en este país. Un saludo para todos los televidentes. Queridos amigos, el próximo año 2017 estamos nosotros celebrando el centenario del natalicio de nuestro beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y nos ha llenado de mucha alegría esta noticia de que ha sido elegido El Salvador como la sede para esta asamblea del CELAM. Y nosotros, Padre Leonidas, quisiéramos conocer un poquito, primero como la historia, cómo llegamos hasta esta asamblea número 34, qué es lo que se ha recorrido, cómo nace, y después conocer cómo es que funciona el CELAM, cuáles son sus departamentos, cómo colabora para la formación tanto de sacerdotes, de laicos, y cómo pues también esto es un impulso de la nueva evangelización. El año 2014 se realizó en República Dominicana la 33 Asamblea del CELAM. El CELAM tiene una asamblea que es el máximo organismo en donde se hace la elección de sus directivas. Entonces, en esta asamblea quedó elegido como presidente el cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá. Lo mismo quedaron dos vicepresidentes, uno de Brasil, Monseñor Belisario, arzobispo de San Luis de Maranhão, Belisario Silva, lo mismo que Monseñor Carlos Colassi, obispo de Mercedes en Uruguay, el actual presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, un presidente del Comité Económico, el cardenal del obispo de David, José Luis Lacunza, y un secretario general, Monseñor Juan Espinosa Jiménez de México. En esa asamblea, el delegado del CELAM de El Salvador ofreció la sede de este país para realizar la asamblea. Las asambleas se van rotando en distintos países de acuerdo con el ofrecimiento que hace cada uno de los países. Y se escogió especialmente esta sede porque se realizan algunos acontecimientos muy importantes, como los que usted hizo referencia, Padre Edwin, los 100 años de nacimiento de Monseñor Romero, lo mismo los 75 años del nacimiento del Secretariado de Obispos de Centroamérica, del SEDAC, que es anterior incluso al nacimiento del CELAM. El CELAM nació en el año 1955 en Río de Janeiro, con motivo de la organización en esa ciudad de un Congreso Eucarístico Internacional. El Papa Pío XII dijo: aprovechemos la oportunidad de ese Congreso Eucarístico Internacional y reunamos allí al episcopado latinoamericano. Ya antes se había reunido, pero en el año 1899, cuando se realizó el Concilio Plenario Latinoamericano, y ese encuentro fue en Roma, en el Colegio Pío Latinoamericano. Entonces, el antecedente como más inmediato fue ese encuentro que se hizo en Roma. Entonces, el Papa Pío XII, recordando ese encuentro
que había convocado en su momento el Papa León XIII, dijo, pues aprovechemos y organicemos ahora un nuevo encuentro del episcopado latinoamericano. Y nace entonces en 1955 en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Y a partir de entonces viene ya este dinamismo por impulsar una manera de vivir el Evangelio en América, siempre en comunión con el Papa, en comunión con la reflexión del Concilio Vaticano II. Y así vamos llegando, vamos conociendo 5 grandes conferencias, hasta la última que ha sido la de Aparecida. ¿Cómo ese camino, Padre Leonidas, también, si nos refresca un poco la memoria después de Río de Janeiro, cuál es la que continúa, un poquito qué temáticas se han ido tratando? En Río de Janeiro, el objetivo principal no era crear el Consejo Episcopal Latinoamericano. Realmente el objetivo principal de Río de Janeiro era hablar sobre algunos temas que eran urgentes en el continente. Por ejemplo, la escasez de vocaciones sacerdotales. Había en América Latina muchos religiosos y religiosas, pero no había sacerdotes diocesanos. Entonces los obispos estaban muy preocupados por las vocaciones autóctonas, que hubiera sacerdotes de los propios países, incluso sacerdotes indígenas, sacerdotes afrodescendientes, sacerdotes de los sectores campesinos, que hubiera sacerdotes de los sectores populares. Entonces se necesitaba como un esfuerzo adicional de la Iglesia en el continente para atraer a los jóvenes al sacerdocio y también a las niñas a la vida religiosa. Ese era uno de los motivos principales. Y el otro era el de la instrucción religiosa. Se necesitaba la formación, la educación, la preparación, pero también se trataron otros temas en Río de Janeiro, como el problema de los migrantes. En ese tiempo ya había muchos migrantes, pero no era de aquí, de América Latina, hacia el norte, sino más bien era del norte hacia América Latina. Había sucedido la guerra mundial, las 2 guerras mundiales, y entonces había muchos migrantes, muchas personas que venían de Europa, que se establecieron especialmente de Alemania, de Italia, de España, que se establecieron particularmente en Argentina, en Brasil, en Uruguay, algunos en Chile y en varios de nuestros países. Entonces los obispos latinoamericanos en ese momento dijeron, abrámosle la puerta a los migrantes que vienen de Europa, créense oficinas para atender a los migrantes que vienen de Europa, ábranle camino. Esa fue la actitud del episcopado y de la Iglesia de América Latina con relación a los migrantes que venían. Pero también en la discusión, algunos dijeron, ¿por qué no hacemos que estos encuentros que se han reiniciado aquí en Río de Janeiro se puedan continuar? Y para eso sería necesario crear un consejo permanente que apoye esta iniciativa y que dé como un dinamismo a todo el proceso de la Iglesia en el continente. Entonces ya el Papa Pío XII, cuando recibió la solicitud de los obispos, aprobó la iniciativa. Entonces dijo el Papa, es importante esa iniciativa, por lo tanto, démosle vía libre a la iniciativa. Y es ahí donde arranca ya lo que hoy conocemos como el CELAM, que cumple 61 años y que con estas 5 grandes conferencias también nos ayuda a cómo el Evangelio tiene que responder a los retos y desafíos que América Latina presenta. Por hablar de la conferencia más cercana, que es la de Aparecida, que nos habla de ser discípulos y misioneros. En la asamblea que se va a tener en El Salvador, la número 34, tiene como objetivo evaluar también un trabajo. ¿Qué trabajo es el que se va a evaluar, que se viene haciendo en el CELAM? Normalmente la orientación del CELAM depende de las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Por ejemplo, después de Río de Janeiro se realizó la conferencia de Medellín, después de Río de Janeiro.
en el año 1968. Ya había sucedido el Concilio Ecuménico Vaticano II. Para aplicar el Concilio Vaticano II a nuestra realidad, entonces los obispos latinoamericanos dijeron, volvámonos a reunir. Y entonces se reunieron en Medellín. De allí salió un documento y después de ese documento la Iglesia comenzó a aplicar Medellín a la realidad latinoamericana. Medellín habló de la necesidad de una pastoral de conjunto, que no fuera una pastoral aislada donde cada área marcha por su lado. Dijo, no, hay que trabajar como una pastoral orgánica, una pastoral de conjunto. Y más adelante, cuando se realizó la conferencia de Puebla, en el año 1979, se habló de la necesidad de una planeación pastoral participativa. Era necesaria una pastoral diferente, pero organizada, algo planeado, algo sistemático, algo participativo. Y a partir de allí se comenzaron a hacer los planes globales en el CELAM, también en las conferencias episcopales, también en las diócesis y también en las parroquias. Por eso ustedes se dan cuenta que en las parroquias el párroco hace su plan pastoral para la parroquia. Pero ese plan pastoral depende del plan que se haya hecho en la diócesis. Pero también el país, a nivel nacional, la conferencia episcopal da unas líneas orientadoras para el trabajo pastoral. Y a su vez el CELAM tiene un plan global para toda América Latina. Ya más adelante vino la conferencia de Santo Domingo en 1992 y la conferencia de Aparecida en el año 2007. Pero los planes globales entonces nacieron especialmente en esa época de Medellín y de Puebla. Y cada 4 años se hace un nuevo plan global. Entonces, en esta reunión que vamos a tener en el mes de mayo en San Salvador, vamos a evaluar el plan global que se ha hecho para los años 2015 a 2019. Entonces ahí se presenta, estamos en mitad de periodo, entonces ahí se presenta como una evaluación parcial del desarrollo de los 80 programas que tiene el CELAM para estos 4 años. Van a estar reunidos obispos de 22 conferencias episcopales. Vendrá el presidente de cada una de esas conferencias, también un obispo delegado de la conferencia. Y a la vez también cada uno de esos 7 departamentos va a presentar un poco cómo es el trabajo que se hace. ¿Se sigue alguna temática para poder evaluar el trabajo que hace cada uno de estos departamentos del CELAM? De verdad que para poder ejecutar ese plan global se necesita que haya como unos organismos que pongan en marcha el plan global. Entonces, como usted bien lo dice, el CELAM tiene 7 departamentos que hacen que ese plan global se vaya ejecutando en los 22 países o en las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Un departamento, por ejemplo, es el de Comunión Eclesial y Diálogo. Ese departamento se encarga también del ecumenismo, del diálogo interreligioso, de las comunidades eclesiales de base, de la renovación de las parroquias, de las conferencias episcopales. Pero hay otro sobre misión y espiritualidad, que tiene todo el tema de liturgia, el tema de misiones, el tema de la catequesis, de la pastoral popular, la pastoral de santuarios. Y hay otro departamento dedicado a las vocaciones y a los ministerios en general, presbíteros y vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida laical, los ministerios de los laicos. Y hay otro departamento dedicado a la familia y a los jóvenes. Los jóvenes tienen su propio departamento. Y hay otro departamento dedicado a la cultura y a la educación. Y otro dedicado a la dimensión social, a la Cáritas y a la pastoral social en la vida de la iglesia. Y otro dedicado a la comunicación social, la importancia que tiene la comunicación social en la iglesia. Entonces, esos organismos ponen en marcha el plan global. Pero además de eso, hay una especie de universidad, un centro de estudios que tiene el CELAM dedicado a formar a los agentes de pastoral. Ese centro se llama Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina. Entonces, los 7 departamentos más el centro de estudios
son los encargados de llevar a cabo la aplicación del plan global, y allí en esa reunión se les va a pedir cuentas. Es como una rendición de cuentas que hace el CELAM, los obispos, presidentes de las conferencias, y los delegados van a preguntar, bueno, ¿qué ha hecho el CELAM para aplicar el plan global? Entonces los departamentos van rindiendo su informe en cabeza del presidente. Cada departamento tiene una comisión en donde hay un obispo que es presidente de ese departamento, y hay 4 obispos que lo acompañan, uno por cada una de las regiones. Muy bien, Padre Leonidas, todo esto nos llena de mucha alegría porque es el dinamismo de la Iglesia latinoamericana respondiendo a los desafíos de la nueva evangelización. Vamos a hacer ahora una pausa y luego continuamos con esta interesante entrevista para conocer más de este organismo del CELAM, cómo funciona, cómo también podríamos nosotros participar y a la vez pues formarnos. En las redes sociales también pueden ayudar a través del internet y por supuesto quien pudiera de los hermanos laicos o sacerdotes con la aprobación de sus obispos también participar de alguno de estos diplomados. De todo eso nos va a motivar el Padre Leonidas en la segunda parte de nuestra entrevista. Queridos amigos, sean bienvenidos. Continuamos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Nuestro invitado especial desde Colombia, el Padre Leonidas Ortiz. Él es de la diócesis de Garzón y es secretario adjunto de el CELAM. Y estamos nosotros ahora pues preparando con estas entrevistas lo que será la conferencia, la asamblea número 34, que tendrá su sede aquí en nuestro país, El Salvador. El Padre Leonidas nos está hablando de cómo es este organismo de el CELAM, cómo trabaja, cuál es el servicio que presta. Y puede surgirnos una pregunta. Si ya van 61 años y son 5 conferencias las que se han tenido, ya las hemos enumerado en la primera parte del programa, algo nosotros sabemos de los frutos de las personas que han participado. Por ejemplo, Monseñor Romero, sabemos de que participó de Puebla en el 79. Y pues parece ser que también el cardenal Jorge Mario Bergoglio también participó en Aparecida. Pero usted, Padre Leonidas, que trabaja de cerca y conoce todos estos datos, ¿cómo se responde a esa pregunta? ¿Cuáles son los frutos del CELAM en estos 61 años? Pues si nosotros fuéramos a mirar algunos frutos concretos del CELAM, tendríamos que comenzar por la reflexión teológica pastoral que se ha ido dando en este organismo. Por ejemplo, si uno va a examinar frutos teológicos y pastorales, en la parte teológica podríamos decir que la teología de la liberación nació realmente en la reflexión que se hizo en Medellín en el año 1968, después del Concilio Vaticano II, sobre la realidad que se estaba viviendo en América Latina. Y entonces los obispos reunidos en Medellín decían, guiándose por el libro del Éxodo, lo que Dios decía a través de su palabra. Decía, he escuchado los gritos de mi pueblo y he venido a liberarlo de la esclavitud. Eso aparece en el documento de Medellín. Después de eso, el padre Gustavo Gutiérrez, 2 años después, escribió el libro llamado Teología de la Liberación. Pero el padre Gustavo Gutiérrez, el padre José Maris y otros sacerdotes importantes en la vida de la iglesia habían participado en la conferencia de Medellín. Ese podríamos decir nosotros que es un fruto del CELAM. Otro fruto del CELAM es lo que se llama hoy día la teología del pueblo. Después del Concilio Vaticano II, cuando la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, hizo énfasis en que la Iglesia es el pueblo de Dios, no, nace la teología de la liberación por un lado, pero también nace en Argentina
la teología del pueblo. Hubo una reflexión sobre la iglesia como pueblo de Dios. Y por eso uno ve en los escritos del Santo Padre Francisco, especialmente en Evangelii Gaudium, que él habla mucho del pueblo, el gusto de ser pueblo, la promoción del pueblo, el acercarse, el pertenecer al pueblo de Dios. Esa teología del pueblo nace en Argentina y también así se ha ido incorporando en la vida de la iglesia latinoamericana. Otra teología es como lo que llamamos la teología india. La teología india también el CELAM ha ido apoyando una reflexión teológica que se viene haciendo desde los pueblos aborígenes. Se han hecho varios congresos auspiciados por el CELAM para reflexionar sobre la teología india. Esos son frutos concretos de la reflexión teológica. Pero en la parte pastoral igualmente, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base. Esos son fruto de la reflexión del CELAM. Nacen en Medellín. En año 68 se le da un impulso a la creación de estas comunidades eclesiales de base. Pero reúnen esas tres condiciones. Primero, que sean verdaderas comunidades, donde haya comunión y donde haya participación. Segundo, que sean eclesiales, que estén vinculadas a la parroquia, que estén vinculadas a la diócesis, que estén en comunión con el párroco, que estén en comunión con el obispo, en comunión con el Santo Padre. Y de base, que sean realmente en las pequeñas comunidades, en los barrios, en las comunidades rurales, en los sectores populares, en las comunidades. Entonces son tres requisitos fundamentales, y que se viva ahí en esas comunidades la fe, que se viva realmente una esperanza cristiana y se viva del servicio, especialmente a los más pobres y los más necesitados. Ese es un fruto del CELAM, eso es un fruto de Medellín. Y luego Puebla aprueba y apoya las comunidades eclesiales de base, y lo mismo Santo Domingo en el año 92, y también Aparecida en el año 2007. Es decir, las comunidades eclesiales de base en comunión en la vida de la iglesia son muy importantes. Y así fueron surgiendo. Por ejemplo, hay una línea entre los jóvenes que es la pastoral juvenil latinoamericana, y tienen un modelo de pastoral juvenil, y tienen todo un movimiento organizado a nivel de toda América Latina. Ese movimiento juvenil latinoamericano es fruto del CELAM. Y así podríamos nosotros nombrar otros frutos que se han venido dando en la vida de la iglesia latinoamericana. Padre Leonidas, y se podría decir que fruto del CELAM, por obra y gracia del Espíritu Santo, también es un Papa. Al Papa Francisco muchas veces le hemos oído decir expresiones muy parecidas a las del Papa San Juan XXIII, que es un párroco. Él sigue siendo un párroco, pero que ahora la parroquia es el mundo entero. O esa otra frase también de ser un pastor con olor a oveja, como usted mismo también lo decía, la teología del pueblo, cómo él le da ese valor a la religiosidad popular, a ser uno más de los fieles. Se podría también decir eso, se ve como en el Papa Francisco están todos estos anhelos o este crecimiento que el Espíritu Santo ha suscitado en la iglesia de Latinoamérica. Sí, no hay duda que ha habido personajes, así como hablamos de hechos importantes, ha habido personajes que han ido dándole un dinamismo especial a la iglesia latinoamericana. Si nosotros iniciáramos cuando se creó el CELAM, podríamos decir que un personaje importante fue Monseñor Manuel Larraín en Chile. Él murió en un accidente automovilístico siendo presidente del CELAM. Era muy amigo del Papa Pablo VI e impulsó mucho la reflexión del CELAM y la organización del CELAM. O por ejemplo, de Brasil, Monseñor Helder Câmara, que en ese momento, cuando se creó el CELAM, era el secretario de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Helder Câmara, otro gran personaje. Y así pudiéramos nosotros nombrar otros personajes que son como padres de la iglesia a nivel latinoamericano. Hablemos, por ejemplo, de Monseñor Marcos Magrat de Panamá, que era muy allegado al Papa Juan Pablo II y que participó en el Concilio Vaticano II. Podríamos nosotros hablar de Monseñor Leonidas Proaño,
que era el obispo de Riobamba, o de Monseñor Samuel Ruiz, que era el obispo de San Cristóbal de las Casas. O podríamos nosotros colocar personajes como Eduardo Pironio, que fue un gran hombre, un obispo argentino, cuya causa ya murió, cuya causa se ha abierto también como en esa línea de este fue un hombre santo, en la línea de la santidad. Entonces buscar también la canonización de Monseñor Eduardo Pironio. Y dentro de este proceso podemos nosotros hablar de Monseñor Romero. Monseñor Romero, unos meses antes de su martirio, escribió una carta a los obispos de lo que nosotros llamamos de países bolivarianos, agradeciéndoles el apoyo que ellos le habían dado a él. Le enviaron ellos todo un comunicado, fortaleciéndolo, acompañándolo en el proceso que él vivía aquí en El Salvador. Y él les contestó una cartita diciendo, esas manifestaciones de apoyo para mí son muy importantes, porque eso me dan nuevos ánimos para vivir el testimonio de Jesucristo entre los más pobres y los más necesitados. Monseñor Romero es como fruto de este proceso. Hemos tenido mártires en América Latina y Monseñor Romero es eso, es como una expresión del vigor de la Iglesia latinoamericana en defensa de los más pobres y los más necesitados. En este camino podríamos ubicar lo que usted dice, Padre Edwin, al Papa Francisco, porque el cardenal Bergoglio participó en todo este proceso. Antes de Aparecida estuvo colaborando en la organización de la conferencia que se realizó en el año 2007 en esta ciudad de Aparecida en Brasil, donde está la patrona de los fieles de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida. Y el cardenal Bergoglio participó en la preparación. Luego en la realización de la conferencia fue el coordinador de la comisión de la que correspondía elaborar el documento, ¿no? La redacción del documento de Aparecida. Fue el hombre que realmente le puso toda la visión al documento, juntamente con el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Los dos estuvieron haciendo cabeza en esta organización. Y años después es cuando es escogido por los cardenales que estaban reunidos bajo la acción y la luz del Espíritu Santo, escogido como pastor de la Iglesia Universal. Pero él tuvo una maduración en la vivencia, en el crecimiento de la Iglesia latinoamericana, en el trabajo que él realizaba en Argentina, pero también en la comunión que vivió en todo el continente latinoamericano. Entonces podríamos decir, quedándonos con este último personaje que es el Papa Francisco, de que el CELAM en la predicación, en los gestos del Papa, en ese modo de ser un bautizado, un fiel cristiano, ahí se ve reflejado también este crecimiento, se ve de que el Papa Francisco vive ese evangelio en América. Sí, no hay duda que este es un Papa que algunos dicen, el Papa Francisco está aplicando el Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II hubo una ceremonia que se ha llamado el Pacto de las Catacumbas. El Pacto de las Catacumbas fue una reunión de obispos en Roma que se reunieron para decir, esto del concilio tenemos que aplicarlo en nuestra propia vida, en la sencillez, en la humildad, sin títulos honoríficos, sin riquezas, sin cosas materiales. Y entonces se comprometieron ellos a vivir el Evangelio de una manera diferente, en la pobreza, en la sencillez evangélica, en el contacto con los pobres, con los necesitados. Se lo llamó el Pacto de las Catacumbas. Entonces algunos dicen, ahora es el Papa Francisco el que está viviendo ese Concilio Vaticano II, ese Pacto de las Catacumbas que se hizo en ese momento. Y hubo una cosa muy especial, que en el momento en que estaba firmando el Pacto de las Catacumbas, en una de las catacumbas en Roma, también se estaba lanzando un Nuevo Testamento ecuménico en Roma. Era primera vez que se hacía un texto conjunto de ecuménico del Nuevo Testamento.
Y entonces se estaba haciendo ese lanzamiento por parte de obispos católicos y también de algunos protestantes de ese Nuevo Testamento ecuménico. Entonces como que se abrió una puerta nueva en la vida de la Iglesia. Y por eso el Papa Francisco en sus mensajes está dando a conocer como la práctica del Evangelio para esta época. El documento de Aparecida es eso, es la vivencia del discipulado misionero. Y en algún momento cuando la presidencia del CELAM visitó al Papa Francisco, recién había sido publicada la exhortación posinodal Evangelii Gaudium. Entonces el presidente del CELAM, que en ese momento era Monseñor Carlos Aguiar, ahora cardenal de la Iglesia, el cardenal Carlos Aguiar le dijo: Santo Padre, gracias por el documento que acaba de publicarse, por la Evangelii Gaudium. Entonces el Papa, en forma de broma, le dijo a Monseñor Carlos Aguiar, le dijo: no, Evangelii Gaudium es una mala copia de Aparecida. Como diciendo, hay mucho de Aparecida en Evangelii Gaudium. Hay mucho de Aparecida en Evangelii Gaudium. Y eso es verdad, eso es verdad. Entonces, como que toda esta reflexión latinoamericana se ha ido expresando en el magisterio del Papa y se volvió un Papa no solamente para América Latina, sino que es como un aporte de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia universal. Muy bien, queridos amigos, vamos acercándonos ya al final de esta entrevista, muy interesante. Siempre pues hay muchos temas por seguir conversando y vemos de que el Padre Leonidas pues es un pozo de sabiduría y también muy bien documentado con la historia, y con esto a nosotros nos anima a estar atentos para vivir este gran acontecimiento el próximo año 2017 de esta asamblea número 34 del CELAM aquí en nuestro país, El Salvador, en ese marco que ya hemos mencionado, los 100 años del natalicio de Monseñor Romero, los 20 años del sínodo de los obispos, la Iglesia en América, los 10 años de Aparecida. Padre Leonidas, para terminar, una invitación a todos los hermanos que nos están viendo, que son en su mayoría laicos, para que ellos también hagan vida todo esto de lo que hemos hablado, así como decía el lema de Aparecida, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan en él vida, porque muchas veces cuando oímos hablar de reuniones, uno piensa que aquello puede quedarse en papeles nada más. Una invitación, Padre Leonidas, para que nuestros hermanos laicos pues también sigan adelante con ese trabajo pastoral, siguiendo estas orientaciones de nuestros obispos, nuestros pastores. Pues este país de El Salvador tiene realmente un liderazgo y un protagonismo muy importante en la vida de la Iglesia. Hace 75 años nació el Secretariado de Obispos de Centroamérica por iniciativa de un obispo salvadoreño, Monseñor Chávez. Y ahora, después de 75 años, también es otro obispo salvadoreño, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien es el presidente del CEDAC. Y Monseñor Gregorio Rosa Chávez es el secretario general del CEDAC. De modo que hace 75 años era un salvadoreño llevando la bandera del episcopado de Centroamérica, y ahora también a los 75 años son obispos salvadoreños los que van llevando esa bandera de la Iglesia en esta región del mundo. Por eso yo quisiera motivarlos para continuar en este mismo proceso. Hoy encontramos en el seminario cerca de 40 jóvenes que quieren por lo menos iniciar el proceso en la vida del seminario. Yo quisiera hacer una invitación a la juventud para que cada uno, de acuerdo con la vocación a la cual el Señor lo llama, realmente diera testimonio del Evangelio de Jesucristo. Puede ser el joven que está en el colegio, que está en la universidad, que está en el taller, en la fábrica, que está en la oficina, que está en los grupos juveniles, que está en cualquier situación que se encuentren los jóvenes hoy,
que puedan llevar ese liderazgo de Jesucristo, llevar a Jesús hasta las comunidades más alejadas. Los jóvenes son los protagonistas hoy día. El Papa Francisco ha escogido Panamá para que en el 2019 se haga la Jornada Mundial de la Juventud. Pero ahí es cuando el Papa le va a decir a los jóvenes, ustedes tienen que llevar ahora, de ahora en adelante, ese estandarte misionero por todos los rincones del universo. Por eso estos acontecimientos que vivimos en este tiempo son muy especiales. Y la figura de los mártires que ha dado El Salvador y que ha dado Centroamérica y la Iglesia latinoamericana deben estimularnos para ser fuertes, para ser valerosos, para abrir caminos de paz y de reconciliación en nuestros pueblos. Muchas gracias, Padre Leonidas, y esta es, queridos hermanos, una muy buena noticia para todos nosotros en el año 2017. Hay que apartar estas fechas del día 8 al 12 de mayo, estar pendiente de este evento tan grande en la que nuestro país, El Salvador, será sede y que sin duda alguna va a impulsar nuestra evangelización. Les invitamos a estar siempre en contacto de TVK y la red de comunicación católica para tener más detalles. Esperamos una próxima visita también del Padre Leonidas allá por el mes de enero para continuar preparando esta asamblea del CELAM. Muchas gracias por su fiel sintonía, que el Señor les bendiga.